Gloria a Dios. Vamos a, en esta mañana, todos estamos en esta mañana y en estos días hemos estado pensando en las noticias. Everyone has been thinking about the news this week. Y las preguntas que nos hacemos son las que todo el mundo se está haciendo. The questions that we ask ourselves are the same questions everyone is asking themselves. ¿Qué está pasando? What's going on? ¿Por qué tantas atrocidades? Why so many atrocities? ¿Hasta cuándo? How much longer? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo. These are the questions that we're asking ourselves. Y es algo que realmente nosotros vemos las noticias y nos quedamos como con la boca abierta sin entender lo que está pasando. And so these are things that, we watch the news and we are left in awe of what's going on. Hace apenas 2 semanas, 2 weeks ago, en Buffalo, Nueva York, in Buffalo, 10 New York, personas asesinadas en un supermercado. there were 10 people that were murdered in a supermarket. Y el asesino, And the murderer, un joven de 18 años. an 18-year-old kid. 18 18 años. years old. Y esta semana pasada, This past week, 19 niños 19 y 2 children maestros. and 2 teachers. El asesino, The murderer, un joven de 18 años de edad. an 18-year-old kid. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? We ask ourselves, what's going on? En los últimos 10 años In the last 10 years, hemos visto una cantidad inmensa a large amount de lo que se llaman asesinatos masivos, más de 10 personas muertas. in what we call mass murders. More than 10 people dead. En Aurora, Colorado, en un teatro en el año 2012, In Aurora, Colorado, in a theater in 2012, un hombre de 24 años mató a 12 en el cine. 24-year-old man killed 12. En el mismo 2012, In 2012, again, en una escuela, Sandy Hook, en Connecticut, in Sandy Hook in Connecticut, un joven de 20 años mató a 27, incluyendo niños y maestros. 20-year-old youth killed 20 kids and including teachers. En Washington, D.C., In Washington, D.C., en el 2013, en septiembre, in 2013, un hombre in de September, 34 años mató a 12. a 34-year-old man killed 12. En San Bernardino, California, en una fiesta, In San Bernardino, California, in a party, 2 asesinos mataron a 14 personas en el 2015. 2 murders killed 14 people. En Orlando, aquí mismo en la Florida, In Orlando, here in Florida, en el 2016, in 2016, en una discoteca, in a club, in a nightclub, un hombre mató a 49 personas. a man killed 49 people. En Texas, en Southern Texas, In southern Texas, otro hombre de 26 años se metió en una iglesia another man, 26-year-old man, he went into a church y mató a 26. and he killed 26. En Las Vegas, Nevada, en un concierto, In Las Vegas, Nevada, in a concert, un hombre de 64 a años 64-year-old man, mató a 58 he personas. killed 54 people, 58 people. En un high school de Texas en el 2018, In a Texas high school in 2018, un joven de 17 años de edad a mató a 10. 17-year-old youth killed more than 10. En Pensilvania, en una sinagoga, In Pennsylvania, in a synagogue, un hombre de 46 años mató a 11 miembros de la sinagoga. 46-year-old man killed 11 members of a synagogue. Aquí en la Florida, en Fort Lauderdale, en el 2018, Here in Florida, in Fort Lauderdale, un joven de 19 años mató 17 personas en Parkland. in 2018, a 19-year-old man killed 17 people in Parkland. En Virginia, en el 19, un hombre de 40 años mató a 12. In Virginia, a man killed 12. En El Paso, Texas, en un Walmart, In El Paso, Texas, in a Walmart, un joven de 21 años mató a 22 personas en el a Walmart. 21-year-old man killed 22 people in a Walmart. Esto es nada más que en esta década. And this is only in this Y esto es nada decade. más que más de 10 muertos. And this is more than 10, Si añadimos de deaths. 5 muertos para adelante en un evento masivo, triplicamos la cantidad de eventos. If we narrow it down to 5 or more deaths, we triple the amount of Hace 2 events. semanas en Buffalo, Nueva York, un hombre de 18 años mató a 10 en un supermercado. And in Buffalo, New York, again, a man killed 10 in a supermarket. Y esta semana en Uvalde, Texas, And this week una in escuela Uvalde, elemental, Texas,
in an elementary school. Salvador Ramos, un Salvador muchacho de Ramos, 18 años, An 18-year-old boy. mató 19 niños y 2 maestros. He killed 19 children and 2 teachers. Y nosotros vemos esto y realmente si usted tiene corazón, si usted tiene conciencia, And we see this, but if you have a conscience, if you have a heart, esto tiene que impactarnos. this must impact us. Esto tiene que hacernos cuestionar qué está pasando. This must make you question what's going on. Cuando nosotros vemos injusticias como estas, When we see injustice such as these, crímenes tan horribles como estos, horrible crimes such as this, es muy normal cuestionar a Dios. it's very normal to question God. ¿Qué está pasando, What's Señor? going on, Lord? ¿Cómo Dios permite todas estas cosas? How can God allow so many things? Eso es lo que se está preguntando la gente en la calle. This is what people are asking themselves in the streets. Pero ese cuestionamiento de Dios But that questioning of God no es nuevo. is not new. Siempre que han habido injusticias, Every time there's been injustice done, la gente clama a Dios. people cry out to God. ¿Por qué claman a Dios? Why do they cry out to Porque God? Dios es un Dios de justicia. Because God is a God of justice. Y cuando hay una injusticia, la gente se sienten como que Dios no está haciendo su trabajo. And when there's an injustice done, people feel like God is not doing his part or his job. El profeta Habakkuk The prophet Habakkuk cuestionó a Dios. questioned God. Es un corto librito que usted lo puede leer luego en su casa. Son 3 capítulos In a nada short más. book, you can read it today at home. It's 3 chapters only. Pero Habakkuk cuestiona a Dios. But Habakkuk questions God. Mira lo que le dice a Dios en el primer Look what he capítulo says del libro. to God in the first chapter of the book. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. How long, O Lord, must I call for help? But you do not listen. Violence is everywhere. I cry, but you do not come to save. Must I forever see these evil deeds? Why must I watch all this misery wherever I look? I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. The law has become paralyzed. There is no justice in the courts. The wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. Esto pudo haber sido escrito anoche This could well have been written yesterday, last night. y sería tan relevante como cuando lo escribió el profeta. And it would have been just as relevant as when the prophet wrote it. Las expresiones que él usa The expressions that he de la uses injusticia, la destrucción, la about violencia injustice and violence delante de él, preguntándose hasta cuándo. before him, all this taken before him, and him asking himself, how much longer? Until when will this take place? Hay un video circulando There's a video circulating con una serie de artistas de Hollywood with a series of artists from Hollywood y personas famosas, and famous people. todas diciendo es tiempo de hacer algo, es tiempo de hacer algo, es tiempo de hacer algo. And they're all saying the same thing. It's time to do something. It's time to do something. Y yo creo que nadie está discutiendo eso. And I think nobody is arguing that. Todo el mundo entiende que hay que hacer algo. Everyone understands that there must be something done. El problema es que no saben qué es lo que hacer. The problem is they don't know what to do. Ese es el problema. That's the issue. Todo lo que proponen Everything they propose realmente no soluciona el problema. really doesn't solve the problem. Ahora mismo en el Congreso se está tratando de pasar leyes más fuertes para restringir las armas. Right now, as we speak in Congress, there's laws trying to be passed to prohibit, the use of Pero cuando tú weapons. lees la ley que están proponiendo, But when you look at the law that they're trying to pass, están proponiendo que se hagan background checks, que que revise antes de venderle un arma a una persona, se haga una investigación si la persona es digna de tener un arma. and so what they're doing is they're requiring background checks to see if the person is worthy to have a gun. Ya eso lo están haciendo. They are already doing that. Tú no puedes comprar un arma hoy sin que te hagan un background check. You can't buy a gun unless you have a background check. La ley propone que no le vendamos armas a las personas que tienen problemas mentales. The law proposes that we shouldn't sell weapons to people that have mental problems. Obvio que no. Obviously not. Y se supone que en un background check, si tú tienes problemas mentales, va a salir. And you suppose that if you have mental problems, it's going to come out in a background check. Y no te la van a vender. And they're not going to sell it to you. Entonces las leyes están como que tenemos que hacer algo, pero no saben qué hacer. And so people are saying, we got to do something, but they don't know exactly what to do. Tenemos que limitar las armas de asalto. We have to limit assault weapons. El problema es este, mi hermano. This is the problem, my brothers. Y esto no es un mensaje sobre las armas. And this is not a message on weapons.
Esto es un mensaje para tratar de enfocarnos dónde está el problema. This is a message to try to focus where the problem lies. Porque tratar con las síntomas no resuelve nada. Because dealing with the symptoms doesn't resolve anything. Hay que tratar con el You problema. have to deal with the problem. Y el problema no son las armas. And the problem is not weapons. Desde que el ser humano está en la tierra, el ser humano está matando. Since human beings have been on earth, human beings have been killing people. Las armas solo vienen a ser parte de la historia en los últimos 200 años. Weapons or guns have been part of history in the last O 200 300 years, años. 300 years. Pero antes de eso seguían matando. But before that, they continued killing people. La gente mata con batas de pelota, People kill Con with cuchillo. baseball bats, with knives, hasta con un lápiz. even with a pencil. Le tiran a los carros encima a la gente. They run over people with their Bombas. cars. Bombs, Veneno. venom, poison. Ahorcan a las personas. O sea, They choke people. hay 500,000 maneras de matar a una persona. There's 500,000 ways of killing someone. Toman a los asesinos, los meten en una jaula. They get the murderers, they put them in a jail cell, Y ahí se supone que no pueden matar. and they suppose they can't kill people there, Pero se matan unos a otros dentro de la prisión. but they kill one another in prison. Ni en la prisión. Not even in prison. Y no lo suelte. And don't let them go, Porque entonces hace más. because they'll do more. Porque no le hemos dado al problema donde el problema es. Because we have not dealt with the problem appropriately. Y yo quiero en esta mañana que ustedes salgan esta mañana sabiendo dónde está el problema. And I want you to leave here this morning knowing where the problem Y lies. cuál es la solución. And what is the solution? El quebranto de nuestra relación con Dios The es el comienzo del deterioro de la humanidad. The breakdown of our relationship with God is the beginning of humanity's deterioration. Ahí está la clave. That's the key. El quebranto de nuestra relación con Dios es el comienzo del deterioro de la The humanidad. breakdown of our relationship with God is the beginning of humanity's deterioration. Existe una decadencia terrible, pero esa decadencia tiene raíces. There's a decay that's taking place. It's terrible decay, and that decay has roots. Tiene raíces, It tiene has roots. raíces, It has tiene roots. raíces. It has roots. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? What does Romans 5 say? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. It says, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Desde el momento que Adán y Eva rompieron su relación con Dios, The moment Adam and Eve broke down their relationship with God, comenzó el deterioro de la humanidad. humanity's deterioration initiated. Hay una escultura que es una de mis favoritas por el impacto que tiene sobre mí cuando yo la veo. There's a sculpture that is one of my favorites because it has a great impact when I see it. Y está ahora mismo, si no me equivoco, en exhibición en París. And it's in an exhibition in Paris currently. Si no quizás esté en otro museo, pero la obra se llama El primer entierro. And the work is called The First Burial. El primer entierro. The First Burial. Y es una escultura de Adán y Eva cargando el cadáver de Abel, su hijo. And it's the sculpture of Adam and Eve carrying Abel's body Para enterrarlo. so they could bury him. Porque no pensamos en las consecuencias del pecado. Because we don't think about the consequences of sin. Cargaban ellos en sus manos las consecuencias de su They desobediencia. carried in their hands the consequences of their disobedience. ¿Qué ha estado sufriendo la tierra desde la caída del hombre? What has the earth suffered since the fall of man? Todo tipo de desastre. All types of disasters. Todo tipo de desastre. Porque dice Romanos 8. All types of disasters because Romans 8 says, Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. says, for we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Romper relación con Dios Breaking your relationship with God causó el deterioro caused the deterioration, personal personal, de la familia, within the family, porque la relación de Adán y Eva fue afectada, because the relationship between Adam and Eve was affected by this. la de sus hijos fue The afectada relationship with their children was affected. y todos los descendientes hasta el día de hoy. All the descendants till today. Las sociedades fueron corrompidas Societies were corrupted porque se llenaron de gente corrupta. because they were filled with corrupt people. Dios destruye la tierra.
God destroys the earth. Comienza de nuevo He begins again con 8 personas. with 8 people. Y poco después de salvarle la vida a esas 8 personas, Right after saving these 8 people's lives, rompe relación con Dios otra vez they break the relationship with God en again. la Torre de Babel. In the Tower of Babel, Rompe relación con Dios otra vez. they break down the Y relationship. continúa la historia. And history continues. Entonces, quiero que veamos que cuando se rompe la relación con Dios, And so I want you to see that when the relationship between God is broken, hay 3 consecuencias muy precisas. there's 3 precise consequences. Primero, se pierde el sentido de la vida. First, you lose the meaning of life. Segundo, se pierde el ancla de la moralidad. Secondly, you lose the anchor of morality. Y tercero, se pierde toda esperanza. And thirdly, you lose all hope. Y ahí es donde estamos hoy nosotros. And that's where we're today. Estos jóvenes que han hecho que han hecho estas atrocidades y todos esos asesinos, These young men that have committed these atrocities and all these murderers, fácilmente entendemos que la vida de ellos para ellos no tiene sentido. we easily understand that life for them has no meaning. Obviamente han perdido el ancla de la moralidad. Obviously, they Obviamente. have lost all moral parameters and anchors. Y han perdido toda esperanza de un futuro, de algo mejor. They've lost all hope of something better, Y lo manifiestan. and they manifest it. Entonces tomemos esta una por una. And so let's take this one by one. Cuando se pierde la relación con Dios, When se the- pierde el sentido de la vida. When the relationship with God has been lost, you lose the meaning of life. El hombre cree que desconectarse de Dios Man thinks that when that by disconnecting yourself from God, le va a ir mejor. it's going to go better for you. El hombre piensa que matando la idea de Dios Man thinks that by killing the idea of God, va a ser libre. he's going to be free. Y no se da cuenta que si mata a Dios, se mata él mismo. And he doesn't realize that if he kills God, he kills himself. Si elimina a Dios, elimina el sentido de su vida. If he eliminates God, he eliminates the purpose or the meaning of his life. Y no lo digo yo, And I don't say this. lo dicen los mismos ateos. Atheists themselves say Jean this. Paul Sartre, el ateo francés. John Paul Sartre, the French atheist, Mira lo que él dijo. look what he says. La vida no tiene sentido desde el momento en que perdemos la ilusión de ser eternos. Depende de nosotros darle valor y sentido a nuestra vida. It says life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal. It depends on us on giving life value and a purpose. Pero tú y yo sabemos que una vida sin sentido es una vida insufrible. But you and I know that a life without meaning is a life that is unbearable. Es una vida insufrible. It's an unbearable type of life. Y el problema parte de la manera en que nosotros vemos el mundo. And the problem, initiates in the manner that we look at the world. Déjame enseñarte como nuestra cosmovisión, Let me show you how our cosmovision, la manera en que, our world vision, world vision, la manera en que nosotros vemos el mundo, the way in which we see the world afecta la manera en que nos comportamos affects the way in which we behave y las consecuencias que eso trae. and the consequences that this brings. ¿Cómo responde hoy nuestra cultura? How does our culture respond today? La prensa hoy Media. es anticristiana, The media today is anti-Christian at all. antibiblia, antirreligión, Anti-Bible, anti-Dios, anti-religion, anti-God, en todo sentido. in every word, in every sense of the word. Las leyes que se están pasando son contrarias The laws that are a la ley de being Dios. passed are contrary to God's laws. Y cuando surge la noticia And when the news come about, de que posiblemente, porque no ha sucedido todavía, that possibly, because it has not happened yet, se va a pasar en la Corte Suprema una ley moral, that a moral law is going to pass through the Supreme Court. ya los disturbios y las amenazas de muerte y las quemazones, The death threats, the ya la gente riots, se han vuelto loca. people are going crazy Y because of it. todavía no es ni ley. And it's not a law yet. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. That is the world in which we're living in. ¿Y cómo responde este mundo a las preguntas más importantes? And how does this world respond to the most important questions? Si le preguntamos a este mundo de dónde venimos, If we ask this world where we come from, ¿qué te van a decir? what are they going to tell you? Somos el producto de un accidente cósmico. We're the product of a cosmic accident. La teoría del Big Bang. The Big Bang Theory. Hubo una explosión hace 14,000 millones de años There was a big explosion 14 million years ago, y esa explosión produjo el universo and this explosion created the universe y todo lo que hay adentro, and everything that is in incluyéndote it, a ti y a mí. including you and I. Ahora, si ese es el concepto que el mundo tiene de If orígenes, that is the concept that the world has of its origins, ¿cómo afecta eso a nuestra manera de how pensar? does that affect the way we think? Porque la manera en que nosotros pensamos es lo que determina cómo vamos a actuar. Because the way we think determines how we're going to behave. Primero perdemos nuestro valor intrínseco. First, we lose our intrinsic value.
¿Qué valor tiene el ser humano? What value does a human have? ¿Qué distingue un ser humano de una cucaracha? What distinguishes a human being from a cockroach? Si todos somos producto del mismo accidente. If we're all product of the same accident. Ninguno fuimos creados con ningún propósito. No one was created with a purpose. Todos somos animales. We're all animals. Algunos animales se comen y otros animales se comen a los otros y de la Some misma animals manera. are eaten, other animals eat other animals. And De la in the misma same manera way, que el león se come a la presa, in the same way the lion eats its prey, nosotros nos comemos el pollo. we eat the chicken. Somos todos animales. We're all animals. Eso afecta la manera en que pensamos. That affects the way in which we think. Si no somos más que animales If we're not more sofisticados, than mere sophisticated animals, comenzamos a vivir como animales. we begin to live as such. Pero eso entonces le molesta a todo el mundo. But then that bothers everyone. A todo el mundo le cae mal cuando los seres humanos hacen cosas animalísticas. You know, it bothers everyone when a human being does or behaves like an animal. ¿Cuántas personas se sienten indignadas How many people feel indignant cuando un animal mata a otro animal? when an animal kills another animal? No nos gusta verlo, We don't like to see it, pero no decimos que el león es un asesino, que hay que but we meterlo don't preso. say the lion is a murderer. Sabemos que el león está matando para comer, para vivir. Si no mata, no come. Y si no come, no vive. We know that the lion is killing so he can eat. If he doesn't kill, he doesn't eat, he dies. Entonces entendemos que eso es normal. And we understand that that's normal. Cuando un león tiene relaciones íntimas con varias leonas, When a lion has intimate relationships with several lionesses, no decimos que el león es adúltero, we don't say that the lion is an adulterous que es lion, inmoral, that he is immoral, que él ha sido infiel a su leona, that he has been unfaithful to his lioness. porque no esperamos ese comportamiento. Ese comportamiento es normal. Because we don't, that's normal patterns of behavior. Y si nosotros somos animales, But if we're animals, ¿qué diferencia? what's the difference? Hay consecuencias de la manera en que nosotros pensamos. There's consequences in the way we think. Entonces, si le preguntamos a la sociedad hoy, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la gente se está matando? ¿Por qué está sucediendo esto en las escuelas? So if we ask society, what's going on? Why are people killing themselves? Why are people killing kids in schools? Te dicen que es un problema externo. El hombre es bueno por naturaleza, pero se ha ido corrompido por la sociedad. They tell you that, it's an external problem, that, man in reality he is good, but he has been corrupt by society. Y por lo tanto, ¿cuál es el remedio? And so, therefore, what is the remedy? Arregla la sociedad. Fix society. Eso se llama utopianismo. That is called utopianism. Edifica una sociedad perfecta Build up a perfect society, y el hombre va a dejar de hacer las cosas que está and haciendo. man will stop doing things that are bad. No funciona. It does not work. ¿Sabe por qué no funciona? You know why it doesn't work? Porque no es un problema interno. Because it's not Externo. an external Es problem. un problema interno. It's an internal problem. Y cambiar el medio ambiente no cambia el corazón And del hombre. changing the environment does not change the heart of man. Además, que es absurdo. Also, it's absurd. Si el hombre es bueno por naturaleza, If man is good by nature, ¿cómo by la nature, sociedad lo va a corromper? how can society corrupt him? Piensa, ¿quién es la sociedad? Who is society? Think about it. La sociedad es el conjunto de seres humanos. Society is made up by human beings. Y si el hombre es bueno, And if man is good, el conjunto de hombres buenos, la sociedad, man as a whole, society, no corrompería al hombre bueno. would not corrupt good men. No tiene ni sentido. It doesn't make any sense. Pero buscamos a quien echarle la culpa. But we find someone to put the blame on. ¿Se acuerdan Génesis? Remember Genesis? ¿Qué hiciste? What'd you do? La mujer que tú me diste. The woman that you gave me. Mujer, ¿qué hiciste? Woman, what did you do? La serpiente. The snake. Y cuando le preguntaron a la serpiente qué hiciste, no tenía quien ya apuntarle. And when they asked the snake, she had no one else to blame. Tuvo que cargar la culpa. Had to bear the blame. Siempre buscamos que otra persona sea responsable. So we always seek somebody else to Siempre. be responsible. Y esas son las consecuencias. Nadie quiere asumir responsabilidad por sus And acciones. that is another consequence. No one wants to assume responsibility for their actions. Porque es culpa de la sociedad. Because it's society's fault. Y seguiremos invirtiendo todos nuestros recursos en programas para mejorar la sociedad y no lograremos nada. And so we will continue investing in programs to better society, and we will achieve nothing. Porque al ladrón tú lo metes preso y lo único que tienes es un ladrón preso. Because if you put a thief in jail, what you have is a thief in a cell. Y 10 años preso no le quita el ser ladrón. And 10 years in that cell will not remove his thievery from him. Y cuando saca, vuelve a robar. And when he comes out, he's going to steal again. Porque no has cambiado nada. Because you have not changed anything.
El problema es adentro. The problem is within. Cuando le preguntas a esta sociedad qué sucede cuando te mueras, When you ask this society what happens when you die, nada, es el fin de la existencia. nothing, they say. It's the end of your existence. Dejamos de existir. We stop, we cease to exist. ¿Cuáles son las consecuencias de pensar así? What are the consequences of thinking this way? Piensa conmigo, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que cuando tú mueres se acabó todo y no hay más nada? Think about it for a moment. What are the consequences of thinking that when you die, there's nothing else? Entonces empezamos a actuar sin temor a las consecuencias eternas. We start to act without fear of the consequences, of the external Perdemos el consequences. freno moral. And we lose moral boundaries. Porque el darse cuenta uno que tiene que darle cuenta a Dios por todo lo que uno hace en esta tierra Because acknowledging to yourself that you have to give an account to God for whatever you do on this earth, es un freno. it's sort of like a brake. Es un freno It's a brake. que nos frena a la hora de hacer algo porque pensamos, wow, y yo tengo que darle cuenta a Dios, yo no quiero ir al infierno. You know, this stops you from doing something because you think to yourself, look, I don't want to go to hell. Pero quita a Dios, quita el infierno, quita la eternidad But y el ser remove humano God, ya no tiene remove temor a hell. ninguna consecuencia. And remove the consequences, and human beings have no fear. Jean Paul Sartre, el mismo francés ateo que le cité hace un momentico, dijo, estamos solos y tenemos que decidir qué hacer con nuestras vidas, independientemente de cualquier autoridad externa que intenta presentarnos patrones prefabricados a los que tenemos que conformar nuestras vidas. John Paul Sartre, the same atheist, said, we are alone and we need to decide what to do with our lives independently of any external authority that attempts to present us with prefabricated patterns in which we must conform our lives to. Si eres un ateo, si Dios no existe, si tú piensas que esta cultura no tiene que responder a Dios, If you're an atheist, if you think God doesn't exist and this culture does not have to answer to God, entonces no hay nadie a quien tú le tienes que someter tu autoridad. and so then there's no one that you must submit your authority to. No te tienes que someter a nadie. You don't have to submit to anyone. ¿Quién es otro ser humano para decirte a ti lo que tú tienes que hacer y What no is puedes another hacer? human being to tell you what you need to do in this life? Entonces vivimos como que hacemos lo que nos da la gana. So we do what we want to do. No obedecemos las leyes que queremos y las que no queremos no las We obedecemos. obey the laws that we want to obey, and the ones that we don't want to obey, we don't. ¿Por qué no se respeta hoy la policía? Why aren't police officers respected today? Porque la gente piensa que el policía, ¿quién es el policía para decirme a mí lo que yo tengo que Because hacer? people think to themselves, who is the police officer to tell me what I should do? ¿Por qué se rebelan los niños contra los maestros en las escuelas hoy y hasta le pegan a los maestros? why do children rebel against teachers and they even hit teachers in schools? Porque les hemos enseñado que ellos son, no hay Dios, ellos son la máxima autoridad. ¿Quién le va a decir a ellos qué hacer? Because we've taught them that they're God and that they're the maximum authority. Who can tell them what to do? Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el sentido de la vida. When the relationship with God is lost, the meaning of life is lost as well. No te estoy diciendo que un ateo, una persona que no cree en Dios, no tiene propósito, no tiene sentido. I'm not telling you that an atheist, a person that does not believe in God, has no purpose. Buscamos sentido, pero lo único que encontramos es temporal. We seek a sense of meaning, but what we find is temporary things. A veces encontramos sentido en la vida en amar a nuestros hijos. Sometimes we find a meaning in life when we love our children, Y eso es noble. and that is noble. Eso es bueno, hagámoslo. That is good. We should do that. Pero eso es temporal. But that is temporary. Eso solo le da sentido temporal a la vida. That only gives you a temporary meaning in life. Porque si ni que Dios lo quiera, pierde a tu hijo, Because if God forbid you lose your child, perdiste sentido. you lost the meaning of your life. Y si tú falleces, porque todos vamos a fallecer un día, And when you die, because we're all eventually going to die, ese sentido fallece contigo. that purpose, that meaning dies with you. Otros encuentran sentido en perseguir nuestros sueños y nuestras ilusiones. Other people find meaning in pursuing their dreams, their illusions. Y tampoco es malo. And that is also not evil or Pero wicked, eso no es lo que le da sentido a nuestra vida. but that doesn't give you meaning to your life. Porque ese sentido es temporal. Because that meaning is temporary. La mayoría de las personas no logran sus sueños y sus The ilusiones. majority of people don't reach their dreams or fulfill their dreams. Y el que lo logra And the people that do, se da cuenta que se siente vacío de todas maneras. they realize that they're empty anyway. Y la gente más millonaria y más rica y más poderosa del mundo son los que más se suicidan. And the people that are the most wealthy, the most powerful, are the people that kill themselves the Porque most. logran el sueño y todavía no tienen sentido en su Because vida. they fulfill their dreams, they still don't have meaning. They don't feel happy. Y entonces está el cínico, And so then we have the senile person, or the cynic. cynic. Que para él el sentido de la vida es estar contento con entender que la vida no tiene sentido. And for them, they're happy with knowing that life has no meaning.
lo cual es engañarse a sí mismo. And that is self-deception. Y Nietzsche, Camus, Albert Camus, el francés, inventó un mito llamado el mito de Sísifo. And so this philosopher, Albert Camus came out with a Sisyphus, The myth of Sisyphus. myth of Sisyphus. Y este mito, los mitos en la literatura se usan para representar enseñanzas y grandes verdades de la vida. And myths in literature are used to represent great truths in life. Y en el mito de él, And so in his myth, Sísifo es condenado por los dioses Sisyphus is condemned by the gods. a tomar una piedra gigantesca And as he grabbed this huge rock y empujarla loma arriba. and he was pushing it uphill. Una piedra mucho más grande que él. A stone or a rock that was much bigger than he was. Y le cuesta todo su esfuerzo y toda su energía empujar lentamente esa piedra hasta arriba. And it takes all his energy and all his effort to push that stone or rock to the top. Y justo antes de llegar a la cima, And just before he reaches the top, or la piedra rueda hacia abajo. the rock rolls back Y down. tiene que volver a empezar a hacer And otra he vez. has to start all over again. Otra vez y otra Again, vez and y otra again, vez. and again. Eternamente. Forever and ever. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Camus? And so what is Camus saying? Como Dios no existe, Because God does not exist. todo lo que nosotros hacemos es como empujar esa piedra. Everything we do is like that, pushing that stone uphill. Trabajamos y arduo y hacemos y después work, tenemos we que volver a work. empezar porque lo perdemos todo. And we have to start again because we lose everything. Pero claro, But of course, él dice que él se imagina a Sísifo contento. but he says that he imagines Sisyphus happy. Yo digo, tú tienes la imaginación torcida. And I say that he must have a twisted imagination. Porque ¿cómo se va a imaginar a Sísifo feliz? Because how can he imagine Sisyphus this way, happy that doing Esto es this? absurdo, pues sin It's absurd. sentido definitivo, la vida se convierte en una rutina insoportable. It's absurd because without definite sense of meaning, life becomes unbearable. Insoportable. Unbearable. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el sentido de la vida. When you lose your relationship with God, the meaning of life is lost. Y entonces vemos estas tragedias y nos preguntamos cuál es el propósito de tanto sufrimiento. And so we see these tragedies and we ask ourselves, what is the purpose of all this suffering? Si la vida no tiene de sentido definitivo o If life propósito, doesn't have a definite meaning or purpose, no tengo por qué levantarme cada mañana. why should I wake up every morning? Especialmente cuando mi vida está saturada de dolor, Especially when my life is saturated with pain, quebranto, brokenness, tragedia, tragedy, malestar, enfermedad. discomfort, illness. ¿Para qué levantarme? Why should I wake up? ¿Para qué vivir? Why live? O sea, perdemos todo. So, in other words, we lose everything. Y ese nivel de desesperación And that level of desperation es lo que vemos hoy en la cultura nuestra. is what we see in our culture Y today. eso es lo que lleva en parte, And that is what in part leads lleva a este tipo de comportamiento que estamos viendo. to this type of behavior that we're witnessing. Esa mentalidad de que total que That mentality, so what? You know, that so what mentality? nada tiene propósito, nada tiene sentido y nada Nothing has importa. purpose, everything is meaningless, nothing really matters. También les dije que cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el ancla de la moralidad. I also told you that once you lose your relationship with God, you lose the anchor of morality. Y eso es obvio. And that is obvious. La máxima autoridad pasa a ser el individuo. The maximum authority becomes the individual. Si Dios no existe, If God does entonces not exist, then no hay mayor autoridad sobre mí que yo mismo. there's no greater authority over me than myself. Yo paso a ser el legislador máximo de lo que a mí become me corresponde. The major, legislator and what corresponds to me. Y eso termina en el relativismo. And that ends up in relativism. Algo que es también insoportable. That is something that is unbearable as well. Si Dios no existe, cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo para If él. God does not exist, everyone determines what's good and bad for them. Y aunque esto parece práctico a nivel teórico, And even though this seems practical at a theoretical level, es imposible vivir it's así. impossible to live this way. Porque ¿qué sucede cuando yo determino por mí mismo Because what happens when I determine for myself que lo que es bueno para mí that what is good for me es quitarte lo tuyo? is to take away what belongs to you? No estoy haciendo nada malo, I'm not doing anything wrong porque yo soy el que determino lo que es bueno y lo que es malo. because I determine what's right and wrong. Y lo más que tú puedes hacer es decidir que tú no quieres hacer lo que yo hago porque para ti eso es malo. And the most you can do is not
do what I do because that's wicked for you. Si tú no quieres robarle el teléfono a nadie, no se lo roben. If you don't want to steal somebody's phone, don't steal Pero it. yo creo que robarle el teléfono a la gente es bueno. But I feel that, stealing people's phones is good. Pues así que un teléfono gratis, un teléfono Free nuevo. phone, a new phone. O sea, el relativismo So no funciona. relativism does not work. Si viviéramos solo en el universo, If we would live alone in the universe, todavía quizás. it might work. Pero cuando tenemos que convivir con alguien, But when you have to, live with other people, cada uno no puede determinar las leyes. no one individual can determine the laws. ¿Cómo puede una sociedad así establecer un orden moral que necesitamos? How can a culture survive if we can maintain the moral order? A remover a Dios, removemos el ancla de la moralidad. When we remove God, we remove the anchor of morality. Y quedamos en la deriva, en un mundo donde nadie podrá vivir. And we are left adrift in a world that we cannot live in. Entonces le enseñamos a estos jóvenes en la escuela que ellos son los que determinan lo que es bueno y lo que es malo. And so we show, this to youth, and we tell them that they determine what's right and what's wrong. Y cuando ellos ejercen esa autoridad And when they exercise that authority, y van y matan a 19 niños, and they go and kill 19 children, entonces nos asombramos. and then we are left in shock. ¿Cómo es posible que pudo hacer algo así? How can he do something like that? Tú no lo acabas de decir que él puede hacer lo que él quiere. Didn't you just tell them that he can do whatever he wants? No llevas 12 años enseñándole que él escoge lo que es bueno y lo que es malo. Haven't you been teaching them for 12 years that he can choose what's right and wrong? Ahora que no te guste lo que él va a escoger, debía haber pensado en eso antes de Now, enseñarle if esa you don't like tontería. what he chose, you should have thought about that before you taught him that. Estamos viendo las consecuencias We de are la looking necedad at del the mismo hombre. consequences of the foolishness of man himself. ¿Qué dice Romanos 1? What does Romans 1 say? Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, estamos hablando de la cultura hoy, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow, parece que Pablo leyó el periódico de esta semana antes de escribir eso. Seems like Paul read today's newspaper when he wrote this. ¿No es eso lo que estamos viendo en la Isn't sociedad? that what we're noticing and witnessing in society? El deterioro completo de todo. The deterioration of everything. ¿Y de dónde parte todo? ¿De dónde parte todo? ¿De dónde parte todo? Lo dice el versículo And what is the 28. source of all this? Where does it come from? It says it No, in verse 28. no aprobaron tener en cuenta a It Dios. says they thought it foolish to acknowledge God. No necesitamos a Dios. We don't need God. Bueno, entonces ahí tiene las consecuencias. Okay, well then you have your consequences. Y no es que Dios los hizo así. And it is not that God made them this way. Dios los entregó. God gave them Es up. decir, Dios le dijo, eso es lo que ustedes quieren hacer, pues hagan todo lo que ustedes quieran hacer. God Dele. told them, is that what you want to do? Well, go ahead and do what you want to do. ¿Cuál ha sido el resultado? And what has been the result? Lamento decirle que van a haber más asesinatos. I'm sorry to tell you that there's going to be more murders. Lamento decirle que van a haber más injusticias. More injustice. Lamento decirle que las cosas no se van a poner mejor. I'm sorry to tell you that things will not get better. Porque el hombre Because man abandona a Dios abandons God y paga las and he consecuencias. pays the consequences. Dice el versículo 32. Verse 32 reads, Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. says they know God's justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. O sea, todos saben que lo que se ha predicado, Everyone knows what has been preached. porque este país se fue fundado como un país cristiano. Because this country was established as a Christian Y el que country. más que menos ha escuchado que hay un infierno. And everyone more or less has heard that there's a hell.
Y el que más que menos sabe y ha escuchado que hay un Dios que juzga a la gente y los manda para el And infierno. more or less everyone has heard that there's a God that judges people and he sends them to O hell. los manda para el cielo. Or he sends them to heaven. Pero eso no les da ni frío ni calor. But that doesn't affect them. Siguen haciendo la maldad. They do wickedness. They continue to do wickedness. Y se complacen con gente, rodeándose de gente que hacen lo mismo. And they enjoy, sharing the same activities with people. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde el ancla moral. When you lose your relationship with God, you lose the moral anchor. La historia nos ha mostrado eso con toda claridad. And history has taught us that with all clarity. La revolución en Rusia The Russian Revolution dejó más de 60 millones left more de than muertos 60 en su million rastro. people dead in its tracks. Y un historiador ruso llamado Alexander Solzhenitsyn, And a Russian historian named Alexander Solzhenitsyn, ganador del Premio Nobel de la Paz, he was a Nobel Prize winner, que sufrió largos presidios and he was persecuted for a long time por rebelarse contra el comunismo, because he rebelled against communism. dijo lo siguiente: He said the following: más de medio siglo atrás, cuando todavía era un niño, more than a half a century ago, when I was still a young child, recuerdo haber escuchado a un número de personas mayores I recall hearing a number of older people ofrecer la siguiente explicación offer the following explanation del gran desastre que había caído sobre Rusia. about the great disaster that had fallen upon Russia. Lo que decían la gente mayores And what the old people said en Rusia in Russia es: a los hombres se les olvidó Dios, por eso fue que sucedió. was the following. It says, people forgot about God. This is why this has taken place. Ahora, dice él, Now, he says, llevo más de 50 años estudiando la revolución, I have studied the revolution for more than 50 years, en cuyo proceso he leído cientos de libros, in which process, in the process I have read hundreds of books, colectado cientos de testimonios personales compiled hundreds of personal testimonies, y habiendo escrito ya 8 volúmenes propios en un intento de remover los escombros que quedaron tras el desastre del levantamiento. and I have written 8 volumes about the about the disaster of the uprising. ¿Qué dice? And what did he say? Pero si me pregunta alguien hoy que formule de la forma más concisa posible la causa principal de la revolución tan ruinosa que se tragó a más de 60 millones de nuestra gente, no le pudiese poner de otra forma más exacta, sino repetir lo que ya me habían dicho. A los hombres se les olvidó Dios, por eso fue que sucedió. He said, but if you ask someone today to formulate in the most concise way possible the main cause of the ruinous revolution which swallowed more than 60 million people, I could not put it more exactly, but repeating it to men that God forgot, they forgot God. This is why this happened. Nietzsche, el famoso ateo, filósofo, Nietzsche, the famous atheist philosopher, a quien se le atribuye la frase Dios está muerto, whom the phrase God is dead is attributed to, predijo las consecuencias de remover la idea de Dios y las consecuencias que eso llevaría al siglo XX. he predicted the consequences of removing God from society. Él dijo que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia. He said that the 20th century was going to be the bloodiest century of them all. Y así mismo fue. And it was so. Él lo predijo. He predicted it. Cuando quitemos a Dios de este panorama, When we remove God from this panorama, cuando desconectemos el ancla de la moralidad, when we disconnect the anchor of morality, ustedes van a ver sangre. you will see blood. Y el siglo XX fue el siglo más sangriento en la historia de la And humanidad, the 20th century was the bloodiest century in the history of humanity. con cientos de millones de muertos Millions and millions of dead people. en todas las revoluciones, guerras, And all the revolutions, the wars, Hitler, Mao Hitler, Zedong, Mao Zedong. El Khmer Rouge, todos. O sea, All estamos these hablando men. de el siglo más sangriento de la this has historia. been the bloodiest century in history. Y un ateo te dijo por qué. And an atheist told you why. El ateo te lo dijo. The atheist told you why. Quítale a Dios de la mente a la gente y eso es lo que Remove va a God pasar. from the minds of people, and this is what's going to happen. ¿Qué estamos viendo hoy? What are we seeing today? El resultado de quitarle a Dios de la mente a la The gente. result of removing God from people's minds. Y tercero, cuando se pierde la relación con Dios, And thirdly, when you lose your relationship with God, se pierde toda esperanza. you lose all hope. Se pierde toda esperanza. You lose all hope.
La vida es dura y después te mueres. ¿No has visto la calcomanía en los carros? Have you seen that sticker in cars? Life is hard and then you die. ¿Qué filosofía, eh? What a philosophy, right? ¿Que no te da alegría? Doesn't it give you hope, ¿Ánimo? encouragement, ¿Esperanza? hope? La vida es dura Life is hard y después te mueres. and then you die. Otros dicen que la vida es corta, Other people dura y te mueres. say life is short, die, and then life is short, hard, and then you die. Este es un refrán que And tiene this is a mucha saying verdad. that has a lot of truth. Si no hay nada más después de la muerte, If there's nothing else besides death, tenemos que preguntarnos si vale la pena we vivir. have to ask ourselves, is it worth it to live? Michio Kaku, el famoso físico, Ichio Kaku, famous en su más reciente physicist, libro titulado El futuro de la humanidad, in his most recent book, The Future of Humanity, que lo tengo ahí en la oficina y have it in my lo leí office. hace un par de años atrás, I read it a couple years ago. dice, la gran historia de la vida en la Tierra nos muestra que cuando somos confrontados por un medio ambiente hostil, los organismos inevitablemente enfrentan una de tres distintas opciones. Pueden abandonar ese medio ambiente, pueden adaptarse a él o morirán. He said, in the great history of life on earth, it shows us that when we are confronted by hostile environments, the organisms inevitably find themselves with three destinies. They can abandon the environment, they can adapt, or die. Y continúa diciendo, And he continues to say, pero si miramos suficientemente lejos al futuro, eventualmente enfrentaremos un desastre tan grande que adaptarnos será prácticamente imposible. O abandonamos la tierra o pereceremos. No hay otra alternativa. he said, but if we look far enough into the future, we will eventually face a disaster so great that adapting will be practically impossible. Either we abandon the earth or we perish. There's no alternative. Siendo él ateo, Being an atheist, él ni idea tiene de lo que acaba de escribir. this man has no idea what he has written. Ni idea tiene de lo cierto de lo que acaba de He decir. has no idea of how true it is what he is saying. Porque solamente los que abandonemos esta tierra y entremos a la presencia de Dios, Because only the people that abandon this earth and enter into God's presence sobreviviremos. will survive. Porque esta tierra será destruida. Because this earth will be destroyed. Pero él no está hablando de eso. But he is not Él referring está to hablando that. de colonizar otros He's planetas talking about colonizing other planets temporalmente. temporarily. Eventualmente tenemos que colonizar otro universo. Eventually, we're going to have to colonize another universe. Porque este universo también va a perecer. Because this universe will also perish. Entonces, claro, ahí es donde está la mente de él, porque no cree que Dios existe. So that's where his mind is, because he thinks that God does not exist. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde toda esperanza. When you lose your relationship with God, you lose all hope. Si Dios no existe, ¿qué esperanza hay para el If futuro? God does not exist, what hope is there for the future? Hay un gran número de teorías de lo que el futuro trae, pero todas terminan igual y no va a ser bonito. There's a great number of theories about what the future holds, but they all end up the same. It's not going to be nice. Algunos científicos dicen que el sol se está apagando Some scientists say that the sun is darkening, y nos dimming, moriremos de congelación. and we will all freeze to death. Otros dicen que se está apagando y cuando se apague va a explotar y entonces vamos a morir consumidos por esa explosión. Others say that, that when the sun, eventually dims out, we're all going to die and, explode. Otros argumentan que un meteoro impactará la Tierra y va a destruir toda la posibilidad de vida. Others argue that a meteorite is going to hit Earth and it's going to destroy life on Earth. Otros argumentan que estamos agotando todos los recursos necesarios para vivir en el planeta y eventualmente ya no vamos a tener que comer y nos vamos a morir. Others argue that we're, just going through all the resources in Earth and we're not going to have any resources to Otros survive. científicos dicen que nuestra genética se está deteriorando de tal manera que ahorita no podemos ni reproducirnos y cuando no podamos reproducirnos, se acabó la raza humana. Other scientists say that our DNA is quickly deteriorating and we're not going to even be able to reproduce. Es innegable que no hay esperanza para un futuro mejor entre los que no tienen una relación con Dios. And it's true that there's no future for those that don't have a relationship with God. La tesis que le dije al principio es la The verdad. thesis that I gave you at the beginning is the truth. El quebranto de nuestra relación con Dios es el comienzo del deterioro de la The humanidad. brokenness, the breaking of a relationship with God is the beginning of human Cuando se pierde esa deterioration. relación con Dios, When that se pierde el relationship sentido de la vida, with God is lost, you lose the sense of, the meaning of life. se pierde el ancla de la moralidad, You lose the anchor of morality, se pierde toda esperanza. and you lose all hope. Pero déjeme decirle que la historia no termina ahí. But let me tell you, the story doesn't end there. Hay esperanza para el futuro. There's hope for the future. Hay esperanza para el futuro. There's hope for the future. Porque este mundo está equivocado. Because this
this world is wrong. Han creído una mentira They have believed a lie, que procede del padre de toda mentira. which proceeds from the father of all lies. Y lo que el diablo quiere And what the devil wants es que el hombre no tenga ancla moral, is that man does not have a moral anchor, que el hombre no tenga sentido a la vida, that he would not have a purpose or a meaning of life, que el hombre pierda toda esperanza, that man would lose all hope, porque él vino para robar, matar y because he came destruir. to kill, to destroy, and steal. Pero donde la Biblia nos revela eso en Juan 10:10, But where the Bible reveals that in John 10:10, nos dice que hay otra cara de la moneda. he says that there's another side to the coin. Y es que Jesús vino para que tengamos vida y vida en And that is abundancia. that Jesus came so that we could have abundant life. Hay esperanza para el futuro. There's hope for the future. Romanos 5:17 dice que por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romans 5:17 says, "For the sin of this one man Adam caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ." Si la pérdida de la relación con Dios ha sido el desastre, If the brokenness of our relationship with God has been the disaster, entonces ¿cuál es la solución a nuestro then problema? what is the solution to this problem? La restauración de esa relación The con Dios. restoration of this relationship. La restauración de nuestra relación con Dios es lo único que puede traer esperanza a la humanidad. The restoration of of our relationship with God can bring peace onto humanity. La gente no sabe qué hacer. People don't know what to do. Ya se los dije. People don't Andan know what como to do. locos. Hay que hacer algo. Todo el mundo sabe que hay que hacer algo, pero no saben qué hacer. People are crazy. People are going around, like crazy people. They say that there's something has to be done, but they don't know. Y la solución es esta. And this is the solution. Entiéndame que un hombre Understand that one man o una mujer or a woman o un joven or a young man que teme woman a Dios who fears God no hace lo que estamos viendo en las does noticias. not do what we're seeing in the news. Tan simple como It's eso. as simple as that. Estos dos muchachos de 18 años que hicieron lo que hicieron, These two young men that did this, lo hicieron porque no tenían temor de Dios. they did it because they had no fear of God. Y no tenían temor de Dios porque no se les enseñó a temer a Dios. And they had no fear of God because they weren't taught to fear God. Entonces ellos no son los únicos responsables de lo que han hecho. So they are not the only responsible people for doing this. La sociedad corrupta que ha abandonado a Dios y les ha enseñado a ellos a ser animales The es la corrupt sociedad que es society culpable por lo que ha that sucedido. has abandoned God and has taught them what to, these behaviors is also to blame. Entonces no le estemos echando culpa a Dios por lo que hicieron estos So muchachos. don't blame God for what these young men did. Pongamos la responsabilidad donde la responsabilidad Let's va. place the responsibility where it belongs. No le puedes quitar a Dios y después esperar que sean temerosos de Dios. You can't remove God from their lives and then expect them to be fearful of God. Esto es, mire, no es difícil, It's not difficult to no es understand. complicado, It's not complicated. es bastante fácil de entender. It's very easy to understand. ¿Cómo responde el cristianismo a las grandes preguntas que el mundo de hoy ha fallado en todas? How does Christianity respond to the questions that in which society has failed to ¿De answer? dónde venimos? Where do we come from? Somos el resultado de un diseño inteligente, de un diseñador inteligente. Somos una creación especial del creador del universo que nos hizo a su imagen. We're the result of intelligent design, of an intelligent designer. We are his creation, a special creation in the universe. ¿Qué consecuencia tiene de pensar de esta manera? What consequences do you have when you think this way? Porque la manera en que yo pienso va a determinar la manera en que yo me comporto. Because the way we think, or the way I think, determines the way I behave. Si yo entiendo esto, yo adquiero mi valor intrínseco. If I understand this, I acquire my intrinsic value. Me doy cuenta que yo no soy un animal, I realize that I'm not an animal, sino un ser creado a la imagen de Dios. but a being created in the image of God. Y ese es el primer paso para comenzar a vivir como a Dios le And agrada. that is the first step to living the way God wants you to live. Porque pensar de esa manera cambia la manera en que yo me Because comporto. thinking this way changes the way I behave. ¿Qué ha sucedido? What has happened? Aquellos te dicen que el problema es externo. Those people that say that the problem is external, Cambia la sociedad. that changes, Cárceles más grandes. you change society, Más bigger educación. prisons, more education, Más campañas, más leyes. more laws, more campaigns.
Y nosotros, el cristianismo te responde y te dice, lo que ha sucedido es un problema interno. And Christianity responds and says, you know what? What has happened is is an internal problem. El problema está en el corazón del The hombre. problem is in the heart of man. Y si ese es el problema, ¿cómo lo remediamos? And if that's the problem, how do we fix Hay que that? cambiarle el corazón al We hombre. have to change man's heart. Eso se llama redención. That is called redemption. Se debe levantar una cultura basada en la verdad. Eso se llama restauración. A culture must be brought up based on truth. El único que cambia el corazón del hombre es Dios. The only one that can change the heart of man is God. Entonces la sociedad no necesita más And leyes. so society does not Necesita need more más laws. Dios. It needs more of God. La sociedad no necesita más programas sociales, necesita más de Society Dios. does not need more social programs. It needs more of God. Si tuviéramos más de Dios, no necesitaríamos detectores de metal. If we had more of God, we would not need metal detectors. Ese es el problema es interno, porque el que cambia el corazón es Dios. And that's the problem. The problem is within, cuando because of man, pensamos de esta God changes manera, the heart of man. And when we think this way, Empezamos a asumir responsabilidad por nuestro we begin comportamiento. to assume responsibility for our behavior. No hay nadie a quien echarle la culpa. There's no Yo one soy to el blame. culpable. I'm the one to blame. Reconocemos que el problema está en nosotros, no afuera. We acknowledge that the problem is within us, not outside of us. Y vamos a invertir nuestro tiempo y nuestros recursos buscando la ayuda de Dios para cambiar nuestros corazones. And we're going to invest our time to seek God's help. Y en todos los problemas sociales, la solución es la misma. And in all social problems, the solution is the same. Necesitamos más de Dios. We need more of God. ¿Y qué sucede cuando yo me muera? And what happens when I die? La palabra me dice que el hombre enfrenta a su creador The Word of God y tells deja me that asignado una residencia permanente, man confronts his Creator, con o sin Dios. and he has a permanent residence with or without God. ¿Cómo afecta eso mi How comportamiento? does that affect my behavior? Actuaremos con temor de Dios y de las consecuencias eternas. We will Eso va a act ser un freno moral para nosotros. Based upon the fear of God, and that's going to be a moral break for us, a moral boundary for us. Yo les puedo decir por experiencia propia. And I can tell you by personal experience. Yo estoy yendo a la iglesia desde que tenía 5 años. I've been coming to church since I was 5 years old. Y los años más difíciles de mi juventud, And the most difficult years of my donde youth, más tentaciones habían where I had the most temptation y más oportunidades de hacer las cosas mal and hechas, more opportunities of doing the things the wrong way, el freno era el temor de Dios. that break or that anchor was the fear of God. No es que yo fui un joven perfecto. It's not that I was a perfect youth. Yo tomé malas I decisiones como made todas bad las tomamos y decisions just pequé. like everyone else does, and as a very young child I did it. Pero aún dentro de mis malas decisiones But even within my bad decisions, había un freno, there was a break. había un freno, había un límite. There was a limit. Y yo no me atreví a hacer ciertas cosas porque entendía And I did not dare do certain things because I que understood Dios me estaba mirando that God was watching me. y que tenía que darle cuenta a Dios. And I had to answer to God. Qué bueno sería que nuestros jóvenes pensaran así hoy. Man, that would be so good if our young men and women would Qué act bueno that sería way. que nosotros les enseñáramos desde niños a pensar de esa It would be manera. so good if we would show our children to think this way. De seguro que la situación sería un poco And diferente. I am sure that things would be different. ¿Cuál es el impacto de vivir con una buena relación con Dios? What is the impact of living in a good relationship with Los God? valores cristianos bíblicos como la honestidad, la integridad, la pureza, el amor a Dios, el respeto a mí mismo, el respeto a los demás. Estos son los valores cristianos. Vivir con el temor de Dios te lleva a vivir con esos valores. ¿Y cuál va a ser el resultado? Tu vida va a ser estable como persona. Tu familia va a ser estable porque estás viviendo por los principios de Dios. Tu iglesia va a ser estable y por lo tanto la sociedad va a ser estable. So what are the consequences of living in a relationship with God? You're going to have a stable family, a stable life, a stable church, a society that is stable as well. Pero todo parte de que tengamos una buena relación con But it Dios. all comes from, the fact that we have a good relationship with God. Todo parte de que restauremos nuestra relación con Dios. Everything begins from a restored Y relationship with termino God. con esto. And I end with this. Las buenas noticias es que no tenemos que vivir separados de Dios. The good news is that we don't have to live separately from God. Eso es lo que hace el evangelio tan poderoso. That is what makes the gospel so powerful. No solo porque es verdad, sino porque Dios se hizo uno de nosotros Not only because en la it is persona true, de Jesús. but because God made himself one of us in the person of Jesus Christ. Caminó entre nosotros. He walked among us. Murió en la cruz por nuestros He died on pecados. the cross for our sins. Y entonces conquistó la muerte. And he conquered death. Y al hacer eso, And when he did this, Jesús nos ofreció una vida con sentido. Jesus offered us
a life with purpose. Y una vida que la muerte no puede And a quitarnos. life that death cannot take away from us. Al hacer esto, Jesús nos ofreció la manifestación más pura del código moral de Dios. When he did this, Jesus offered the most pure code, the most moral pure code from God. El amor hacia Dios y el amor hacia nosotros. The love towards God and the love to ourselves. Pues por amor es que fue a la cruz. Because it was because of love he went on Nos the cross. modeló cuál debe ser nuestra moralidad. He modeled what our morality should be. Al hacer esto, Jesús nos proveyó una esperanza definitiva. When he did this, Jesus offered us a definitive hope. Porque así como resucitó de los muertos, Because just as he resurrected from the nosotros también vamos a dead, we resucitar. will also resurrect. Nosotros también resucitaremos. We La will vida also sí tiene resurrect. sentido. God, life does have a purpose. Fuimos creados para ser hijos de Dios. We were created to be children Ese es of el God. propósito That nuestro. is our purpose. Fuimos creados para amar a Dios y amarnos los unos a los We were otros. created to love God and to love one another. Fuimos creados para desarrollar el plan perfecto de We Dios were en esta created tierra. to develop God's perfect plan on this Y earth. fuimos creados para pasar una eternidad con Él. And we were created to spend eternity with Cuando him. estamos bien con Dios, When we're at one with God, lo que se sobra es propósito. you know what you have the most of is purpose. Lo que se sobra es el sentido que tiene la vida. What you have the most of is meaning of life. Y tenemos también moralidad divina And we have moral, divine morality escrita en nuestros corazones, written in our hearts, adentro, inside our hearts, escrita por Dios. written by God. Y tenemos esperanza. And we have hope. La muerte no es el fin. Death is not the end of things. Dios ha provisto una manera de vivir eternamente. God has provided a way to live eternally. Nuestra esperanza no es una fantasía. Our hope is not a fantasy. No es un autoengaño. It's not No, self-deception. nuestra esperanza es real. Our hope is real. ¿Por qué puedo decir eso con toda Why confianza? can I say that with all certainty? Porque en Jerusalén hay una tumba vacía. Because in Jerusalem there is an empty Y grave. si esa tumba no pudo retener a nuestro Salvador, And if that grave could not retain or keep a our nosotros Savior, también no nos va a retener. it will not retain us as well. Escoge hoy cómo quieres vivir. Choose today how the way you want to live. ¿En relación con In Dios relationship with God o en rebeldía contra Dios? or in rebellion to God. Esas son las dos opciones. Those are the two options. ¿Puede una sociedad vivir sin Dios? Can a society live Will without Durant, God? el historiador famoso, se hizo esa pregunta. Will Durant, a famous historian, asked himself this question. La pregunta más importante de nuestros tiempos, dijo él, no es el comunismo contra el The most individualismo, important question in our times is not of communism versus individualism, ni Europa contra América, nor Europe versus America, ni siquiera el Oriente contra el Occidente, nor East versus West. sino la pregunta más importante en nuestros tiempos es si el hombre puede vivir sin Dios. The most important question in our times is, can man live without God? Sin embargo, yo respondería que el cristianismo es tan consistente However, I think I would respond that Christianity is so consistent y tan fiel a la verdad and so faithful to que truth debemos de preguntarnos por qué desearía el hombre vivir sin Dios. that we should ask us, why would man desire to live without God? Habakkuk levantó su queja a Dios. Habakkuk, raised his complaint towards God. Léalo después en su casa. Read it at home. Y Dios le responde. And God replies. Y después que Dios le And responde, after God replies, y Dios le dice que Dios va a tomar medidas en el asunto. and when God tells him that he's going to take, that he's going to take action, Y Dios le dice, no te preocupes que la justicia viene. and he tells him, look, don't worry, justice will come. En su tiempo yo voy a hacer justicia. In due time, I will do justice. Entonces Habakkuk entiende. And so then Habakkuk understands. Y mira lo que declara él en el capítulo 13, en una oración preciosa. And look what he declares in chapter 3. Solamente le voy a dar 2 o 3 versículos. I'm only going to read 2 to 3 verses. Dice capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, escuché tu respuesta y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué consejo para los días de hoy? It says, I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works in this time of our deep need. Help us again as you did in years gone by, and in your anger, remember your mercy. ¿Qué consejo para hoy? What advice Esa for tiene que today? ser nuestra oración. That must be our prayer. En medio de tanta oscuridad y In the tanta midst of tiniebla, so darkness, tanta maldad, of so much darkness and esta so tiene much que ser nuestra wickedness, oración. this must be our prayer. aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Versículo 3 dice al final, su gloria, la gloria de Dios,
cubrirá los cielos y la tierra será llena de su alabanza. Viene el día. It says in verse 3, I see God's moving across the deserts from Edom, the Holy One coming from the Mount Paran. His brilliant splendor fills the heavens, and the earth is filled with his praise. Viene el día The day is coming donde Dios va a hacer justicia. when God will do Y la justice, tierra será llena de su gloria. and the earth will be filled with Ese his día praise. viene. That day is coming. Dice, el resplandor fue como la luz. Parece que él vio como una visión de ese día. It seems like he saw a vision of that day. It says, Dice, el resplandor fue como una luz. his brilliant splendor fills the heavens. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. It says he is coming as a brilliant as the sunrise rays of light flash from his hands, where his awesome power is hidden. Entonces habla de todo el juicio de Dios y termina el capítulo así. Mira So lo que he dice el talks versículo about the 17. judgment of God, and look what it says in verse 16. Sí, 17, termina así. 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y en mis alturas me hace andar. It says, even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. El asunto es un asunto de cómo vemos nosotros el mundo. The issue is our world Y perspective. está diciendo Habakkuk, And Habakkuk is saying, pase lo que pase, whatever happens, salga la noticia que salga, whatever news may come, mi confianza está en Él, my trust is in mi the Lord. alegría está en My Él, joy is in the Lord. mi gozo está en Él, My mi happiness is esperanza in the Lord. está en My Él. hope is in the Lord. Dice el Salmo 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Psalm 119 says, your commandments give me understanding. No wonder I hate every false way of life. Your word is a lamp to guide my feet and the light for my path. La palabra de Dios es la que nos ayuda a entender lo que está pasando. The word of God helps us understand what's going Es on. lo que nos abre los It's ojos what opens our eyes para entender lo que está to pasando. understand what's going on. No quiero minimizar I don't want to minimize el dolor de lo que ha pasado esta semana. the pain that has taken place this week. Eso es terrible. That is terrible. Pero quiero darle una óptica diferente. But I want to give you another viewpoint. El énfasis del mensaje ha sido cuál es el problema y cuál es la solución. The emphasis of the message has been what's the problem and what's the solution. Pero hay otra cosa que a veces se nos olvida. But there's another thing that we forget. Hubo un poema que escribió un hombre cuando Sandy Hook, hace 10 años atrás, una escuela que fue atacada también. There was a poem that was written several years ago when the incident at Sandy En Hook took aquel place. incidente murieron 20 y tantas personas. And in that incident, 20 some odd people died. Y un hombre escribió un poema. And a man wrote this poem. Entonces yo lo modifiqué para este desastre. And so I modified it for this incident. No se fije, no es un poema teológico, It's not a theological poem, pero es una perspectiva que nos da perspectiva but it gives us perspective de las dos caras de la moneda de lo que pasó of en the two Uvalde. sides of the coins of what took place here. Dice, fue el martes 24 de mayo, como a las 11:30 de la mañana, cuando 19 bellos niños entraron corriendo por las puertas de los cielos. It was Tuesday morning, the 24th of May at around 11:30 a.m. when 19 beautiful children stormed through heaven's gate. Sus sonrisas eran contagiosas, sus risas lo llenaban todo, casi no podían creer toda la belleza que estaban viendo ahí. Their smiles were contagious, their laughter filled the air. They could hardly believe all the beauty that they saw there. Estaban tan llenos de gozo, no sabían ni qué decir. No se acordaban de nada de lo que había acontecido ese día. They were filled with such joy, they did not know what to say. They remembered nothing of what had happened earlier that day. ¿Dónde estamos?, preguntó una niñita en un tono bajito. Este es el cielo, declaró un varoncito. Pasaremos el verano en la casa de Dios.
Where are we? Asked the little girl, as quiet as a mouse. This is heaven, declared a small boy, where the summer at God's house. Cuando a sus ojitos curiosos les apareció Jesús, el Salvador, y los niños se le acercaron. What to their wondering eyes did appear, but Jesus, their Savior, the children gathered near. Los miró y sonrió, y ellos sonreían de igual manera. Entonces abrió los brazos y los llamó por sus nombres. He looked at them and smiled, and they smiled just the same. Then he opened his arms, and he called them by name. Y en ese momento hubo gozo que solo el cielo puede traer. Esos niños todos volaron a los brazos de su rey. And in that moment was joy that only heaven can bring. Those children all flew into the arms of their king. Mientras disfrutaban el calor de su abrazo, una niñita se volvió a mirarle la cara a Jesús. As they lingered in the warmth of his embrace, one small girl turned and looked at Jesus' face. Y sabiendo él todas las preguntas que ella tenía, le susurró al oído: yo cuidaré de tu mami y tu papi. And as if he could read all the questions he gently whispered to her, I'll take care of your mom and dad. Entonces miró hacia la tierra, al mundo debajo. Él vio el dolor, el quebranto y el pesar. Then he looked down on earth, and at the world far below, he saw the hurt, the sorrow, and the woe. Él vio todo el dolor y el quebranto y perdón, y cerró sus ojos y extendió sus brazos, y que declaró que mi poder y mi fortaleza llenen esta tierra. Then he closed his eyes, and he outstretched his hand. Let my power and presence re-enter this land. Que esta nación sea librada de las manos necias. Tomaré de nuevo mi nación, tomaré de nuevo mis escuelas. May this country be delivered from the hands of fools. I'm taking back my nation. I'm taking back my schools. Entonces él y los niños se pararon sin hablar. Vengan, niños, déjame mostrarles este lugar. Then he and the children stood up without a sound. Come now, my children, let me show you around. La alegría llenó el lugar. Excitement filled the place. Algunos saltaban y otros corrían, Some skipped and some ran, todos demostrando el entusiasmo que solo un niño puede. all displaying enthusiasm that only a small child Y can. le escuché proclamar al pasar: And I heard him proclaim as he walked out of sight, en medio de la oscuridad sigo siendo la luz. in the midst of darkness, I am still the light. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let's rise this morning.